Ezequiel capítulo 28, versículo 13 dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo y esmeralda, y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En el libro de Ezequiel capítulo 28 dice que Satanás es una criatura que ha sido creada. ¿Cómo empezó la existencia de Satanás? ¿Y cómo fue su principio? Por un proceso creativo de creación. Quiere decir de que Jehová lo creó a través de su Hijo Jesucristo. Como todas las cosas se sostienen y provienen de Dios, quien es el creador de Satanás, lo es Dios. Efesios capítulo 3, versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Isaías capítulo 42, versículo 5 dice: así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Estos textos dicen de que Dios es el creador de todas las cosas, y como Satanás es una criatura, quiere decir que fue creado por Dios. Isaías 44, versículo 24 dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Y Jeremías capítulo 10, versículo 12 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. El versículo 13 dice: a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Sin lugar a dudas, Dios es el creador de todas las cosas. Ahora, en el orden en que Satanás fue creado, lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice palabra del apóstol Pablo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí dice claramente de que hay un solo Dios, es decir, el Padre, el creador de todas las cosas. Pero también dice de que hay un Señor Jesucristo, de quien proceden todas las cosas. Aquí hay un paralelismo, pero es un paralelismo así. Nosotros podemos decir lo que dice la segunda parte. No quiere decir lo mismo, porque la primera, los que son unitarios toman este texto y dicen que es un paralelismo métrico, de que lo que está de primer lugar es lo mismo al segundo lugar, y de que Dios es el mismo Jesucristo y Jesucristo es el mismo Dios, el Padre. Y no, porque aquí hay un orden creativo, y quien hace ese orden creativo es el Padre, pero las cosas fueron creadas por su Hijo, y no hay discusión. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice claramente, dando una descripción de aquellos seres que recibieron una autoridad, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Recordemos, estamos en el cómo sucedió y hemos aprendido de que Satanás tiene un perfil psicológico y su patología es en ser un narcisista, porque quiere toda la atención para él, y también es un asesino serial por el método intelectual. Satanás no me va a matar a mí, pero por el engaño, por su rebelión, Satanás es culpable de todas las muertes que existen hoy. Por eso es un asesino serial. Ahora, la forma en que opera Satanás, veamos lo siguiente. En el Edén, quien fue creado primero fue Adán.
Luego fue Eva. Sabemos que lo fue Adán. Tanto Satanás a Adán cuando estuvo solo no pudo, porque Adán era hombre perfecto. Satanás no logró nada y vio en Adán que no podía y no tenía ninguna oportunidad. Y como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás es astuto, y en Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La inteligencia de Satanás, de este narcisista, se basa en la astucia. Él miró y observó a Adán y se dijo, no, él no tiene mi perfil, con él no voy a ser capaz. Esperemos, y vino Eva y se dijo, ella sí, él es la cual se propuso y la acechó. Y logró su cometido. ¿Quién fue creado primero? Adán. ¿Tentó Satanás a Adán? No. Pablo dijo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. En Adán no tuvo posibilidad. La que fue engañada fue Eva. La pregunta es, ¿cuál es el modus operandi de Satanás? El cual sigue utilizando hasta el día de hoy, acechar y engañar al más débil. Ese es el modo operandi de Satanás. Ataca a los más débiles como un león. Cuando envejece y pierde su fuerza, se hace a un lado y otro león fuerte ocupa su lugar. Pero este león viejo necesita comer. ¿Y qué hace? Acecha a los más débiles para devorarlos. Y ese es el modus operandi de Satanás. El que se descuida, lo devora. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para ser fuerte debo conocer las maquinaciones del diablo, es decir, su modus operandi. Así conocemos del perfil psicológico de Satanás. Es un narcisista y su modus operandi es acechar a los débiles, y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por esto sabemos de que Satanás fue creado. Su existencia llegó a ser por un proceso de creación, un proceso creativo. Satanás es una criatura, un ser creado. Tenemos que ver con qué naturaleza fue creado Satanás, porque muchos dicen Dios creó a Satanás, creó al diablo. O sea, ¿sería acaso que Dios Jehová fue quien dio inicio a lo malo? Porque lo creó perverso y malo a este ser, y la respuesta es no. ¿Con qué naturaleza creó Dios a Satanás? Y la respuesta está en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Donde dice de que Jehová es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿A quién se refiere este texto? A Jehová. Y dice de que Él es perfecto, es decir, nada malo procede de Dios y no hay desvío en los caminos de Dios, porque Él es recto, lleno de justicia y de verdad. ¿Acaso Satanás es recto? No. ¿Acaso Satanás es justo? No. ¿Acaso Satanás anda en la verdad? No, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que Satanás era un mentiroso. Y si Satanás hoy tiene esa naturaleza, no pudo haber sido creado así, por un Dios de estas cualidades. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto quiere decir que de arriba, de parte de Dios, proviene todo lo que es bueno. Satanás fue creado por medio de un Dios perfecto en su voluntad perfecta, que es buena, agradable y perfecta, como lo afirma Romanos capítulo 12, versículo 2. Esto quiere decir, Satanás fue creado por un Dios perfecto, así fue creado
perfecto en una naturaleza perfecta, de quien procede Satanás como criatura de un Dios perfecto. Como Dios es la roca perfecta, nada imperfecto puede proceder de él. Así concluimos de que Satanás fue creado en perfección. Mis amados en el Señor, recuerda visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra, para que puedas acceder a estos temas en cuanto en la restauración del reino de Dios en la tierra. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.